Bueno, entonces, si ustedes no han trabajado con gemelos digitales, les voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería un gemelo digital. Aquí en este caso estoy mostrando el gemelo digital de 14 empresas. Estas 14 empresas pueden ser 5 refinerías, pueden ser 4 empresas que manejan los yacimientos de crudo y de gas, pueden ser 4 empresas petroquímicas que utilizan los productos de la refinería para convertirlos en productos petroquímicos. En este caso específico, este gemelo digital fue desarrollado por la empresa Aviva del Reino Unido y el cliente es la empresa ADNOC de los Emiratos Árabes Unidos. Súper. Bueno, entonces en este gemelo digital hay 200.000 puntos críticos de estas 14 empresas. Y esos 200.000 puntos están siendo presentados en 120 dashboards y, por supuesto, son puntos críticos de las refinerías, las petroquímicas y las empresas que manejan los yacimientos de crudo y de gas. Y, por supuesto, todos esos parámetros críticos tienen que estar blindados por ciberseguridad para evitar ciberataques, para evitar que alguien pudiese falsearlos por alguna razón. Bueno, entonces como esto es la herramienta tecnológica, considero que es la herramienta tecnológica más avanzada que tenemos en el momento, y como lo dijo Bill Gates, las empresas se dividen en 2 clases, las que usan la tecnología y las que desaparecen. Y yo le agregaría que no solo las empresas, los países también se dividen en 2 grupos, los que usen las tecnologías y los que desaparecen. Ejemplos de países que desaparecieron, pues está Cuba, que desapareció hace unos 73 años, Venezuela, que desapareció hace unos 23 años, y todavía no se ve solución a la vista. No sé si tienen algún comentario al respecto. No, estamos de acuerdo, demasiado de acuerdo. Yo creo que, bueno, si nosotros acá en Latinoamérica, nosotros los que estamos metidos en este campo, no hacemos algo, pues también vamos a desaparecer. Realmente los que van a manejar el mundo, ya nos dimos cuenta, pues son los países que se vuelven potencia a través de la tecnología, ¿no? Entonces, nada que hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, pues aprovechando de que dentro de muy pocos días vamos a tener un nuevo presidente de Colombia, pues yo le estoy proponiendo a Rodolfo Hernández usar estas herramientas tecnológicas. Ah, qué bien. Sí, si se puede utilizar para lo que resta de campaña, perfecto. Y si no, para que Colombia sea el primer país del mundo que utilice un gemelo digital para combatir la corrupción, para administrar eficientemente todo lo que es el funcionamiento de un país. Es Entonces, correcto. Así es. entonces esa es la idea. Y aquí le estoy colocando algunas de las herramientas que yo he venido utilizando en los últimos 34 años. Entonces, por ejemplo, para la parte de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, he utilizado el BIM y todas las normas, he utilizado el Revit y, por supuesto, todas las normas
y tecnología BIM. Ujú. Para la parte civil del proyecto, desde lo que es levantamientos topográficos, los terraceos donde van a quedar las diferentes terrazas puede ser de una refinería, una siderúrgica, una petroquímica, un centro comercial, cualquier proyecto de construcción, pues el AutoCAD Civil 3D es la herramienta más indicada. Y para el diseño de plantas industriales, el AutoCAD Plan 3D es el que he venido utilizando en estos últimos 34 años, y un paquete de cálculos de ingeniería que los comencé a desarrollar en 1981 y que han sido probados en varios proyectos multinacionales en estos últimos 41 años, y que han venido evolucionando a medida que los clientes piden nuevas funcionalidades. Entonces, hace 41 años yo me inventé algo que lo llamé instrumentos virtuales, y que han venido evolucionando y que hace 20 años pues se convirtieron en lo que hoy son los gemelos digitales. Ok, aquí como herramientas de planificación y control de proyectos, pues coloco el Project y el Primavera. Y aquí una serie de herramientas que la he llamado DPE, que es para vincular dinámicamente las fases de un proyecto, las disciplinas de un proyecto y las herramientas que se utilicen dentro del proyecto. Y aquí otra aplicación que comencé a desarrollar hace unos 20 años, que la he llamado COBRA, control de obra, que es para elaborar los presupuestos de un proyecto utilizando análisis de precios unitarios y unas tecnologías que no están disponibles en los paquetes normales de elaboración de presupuestos por análisis de precios unitarios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, genial. Esto para mí es un ecosistema integrado, ¿no? Para poder solucionar, bueno, depende. Esto lo piensas, digamos, este escenario lo pondrías para cualquier tipo de negocio, una empresa, una industria, lo que fuera. Sí, correcto. Entonces, Ok. aquí Es, sería, es una suite. digamos, Para mí se ve mucho como una suite, donde tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? exactamente, y alianzas. Por ejemplo, yo tengo una alianza con Autodesk, Ok. utilizar la herramienta de Autodesk. Tengo otra alianza con Siemens, y estamos en proceso de consolidar una alianza con Procore, que es una plataforma para empresas de construcción. Otra alianza con ITAP. No sé si han trabajado con ITAP para proyectos eléctricos. No, con Desde, ITAP no, pero sí con Accenture. Yo conozco Accenture, Autodesk, Siemens. ITAP no. ok. Sí, ITAP es, yo diría que tal vez la empresa líder en el mundo en proyectos eléctricos, desde hidroeléctricas, termoeléctricas, centrales nucleares, Ok, plantas eólicas, plantas solares y todo eso. genial. Bueno, entonces aquí algunas de las herramientas que están disponibles en este momento y que en cualquier momento las podemos incorporar a un proyecto. Por ejemplo, no sé si han trabajado con Starlink. ¿Starlink? Ok, sí los conozco, pero no. No he Sí, trabajado con fíjense ellos. que estamos en plena guerra
Ujú. Rusia contra Ucrania, y Starlink está jugando un papel muy importante porque gracias a los servicios de Starlink, Ucrania ha tenido servicios de Internet donde durante todo el tiempo del conflicto, Ujú. Rusia también. Entonces, esa es una demostración de que la tecnología puede influir muchos ámbitos de la vida internacional, y en este caso está directamente siendo utilizado en una guerra que está afectando al mundo entero, ¿no? Eh, no sé si saben la influencia que ha tenido Google en el desarrollo de la vacuna para el COVID-19. Seguramente, con todo el dinero que No, tienen. cuéntanos, Daniel. Bueno, cuando yo hago esta pregunta, pues muchas personas piensan que Google hizo un aporte económico para el desarrollo de la vacuna. Ujú. Lo del aporte económico no sé si ocurrió, pero sí el aporte tecnológico. Ujú. Ustedes saben, Google compró la empresa AlphaGo. AlphaGo, que es una empresa de la Universidad de Cambridge, del Reino Unido. Entonces, esa empresa estaba especializada en juegos, en usar todas las herramientas tecnológicas para vencer a cualquier campeón en cualquier juego. Y Mm. creo que uno de los primeros logros fue esa competencia Jeopardy que se celebra en los Estados Unidos, y AlphaGo logró ganarle a los campeones que había en ese momento. Y en cuestión de juego, pues el logro más espectacular fue ganarle al campeón mundial de Go. No sé si se enteraron de esa. Esa sí la escuché. Es que ellos le están trabajando duro a la inteligencia artificial y a todo eso, ¿no? Sí, Para poder ganar. Y, bueno, y para poder automatizar muchas cosas. exacto. Entonces, Ujú. ya IBM había logrado vencer a Kasparov, que era el campeón mundial en ajedrez, usando pues toda la inteligencia artificial, la tecnología que tenía IBM en ese momento. Ujú. Y el Go es un juego muchísimo más difícil que el ajedrez. Entonces, lograrle ganar al campeón mundial de Go pues, fue una proeza realmente espectacular. Y eso fue un evento mundial donde el equipo de Google, el equipo de AlphaGo, se desplazó a Corea del Sur, que fue donde se desarrolló el campeonato, y de los primeros 4 juegos, AlphaGo ganó 4-1, y de ahí en adelante lo ganó todos. Ya el campeón no pudo volver a ganar ningún juego. Bueno, esa en la parte de juego, pero AlphaGo durante la pandemia, en el año 2020, puso al servicio de toda la comunidad científica su, su plataforma, su tecnología. Y entonces una de las primeras cosas que lograron fue el desdoblamiento. Bueno, hay un parámetro que se ha venido utilizando en toda la parte médica, que es el desdoblamiento de las proteínas, ¿no?
para poder desarrollar anticuerpos y una vacuna. Entonces, el desarrollo de una vacuna hasta el año 2020 siempre tomaba más o menos unos 10 años. Con el aporte de Google, con la tecnología de AlphaGo, se logró un avance que en 2 semanas, AlphaGo dio resultados superiores a los últimos 90 años de la humanidad. O sea que si sumamos todos los avances tecnológicos en vacunas, en cuestiones de medicina y todo eso, de los últimos 90 años, AlphaGo en 2 semanas superó a todo eso. Entonces, esos resultados, pues, permitieron que la vacuna contra el coronavirus, en vez de tomar 10 años, tomó menos de 1 año. Entonces, esa es una demostración de que las herramientas tecnológicas se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa, a cualquier proyecto. Y hasta ahora, pues no he visto que haya un país, a excepción de Estonia, no conozco que haya un país que esté utilizando un gemelo digital para combatir la corrupción, para mejorar la eficiencia con que se administra un país. Entonces, si logramos despertar el interés en empresas como las de Elon Musk, todas las de Elon Musk pues son candidatas a que formen parte de este proyecto, y de las que son más cercanas a nuestra experiencia, pues estaría Aviva del Reino Unido, Aspen, HiSys y todas las demás que ustedes conocen. Entonces sería cuestión de contactar y ver cómo logramos despertar el interés de estas empresas para que se incorporen en este proyecto de tener el gemelo digital Colombia, para que Colombia pase del tercer al primer mundo. Bueno. Entonces, como les decía, en el año 1981, yo trabajé en un proyecto que fue una planta de calcinación de alúmina. El cliente era la empresa Lusuis de Suiza. La empresa que diseñó y construyó la planta era Lurgi de Alemania. En este proyecto participaron empresas como de unos 45 países, las empresas más avanzadas del mundo, porque la gerencia del proyecto fue hecha por Alusuis de Suiza. Entonces, yo participé en este proyecto porque acababa de regresar de un congreso en Filadelfia, un congreso de herramientas de tecnología y de desarrollo de ingeniería química, que yo trabajaba en ese momento con una empresa de la US Steel, la empresa de acero número 1 del mundo en esa época. Y en ese congreso en Filadelfia, cuando terminaban las conferencias, íbamos a una exposición industrial, y en esa exposición industrial pues había empresas de varios países. Entonces, cuando llegué al stand de la Honeywell, me saludó muy efusivamente un norteamericano. Me saludó por mi nombre: bienvenido, señor Roldán Duarte de Venezuela.
ustedes acaban de adquirir el sistema de control computarizado más avanzado del mundo en este momento. Estamos hablando del año 81. Entonces, él me dice, acabamos de firmar el contrato con la empresa Alusuis de Suiza para que nuestro sistema TDC 2000, que para ese año era el más avanzado, y el Motor Control and Interlock Systems era de la empresa Siemens. Bueno, entonces en este proyecto yo logré hacer 48 mejoras al diseño original de esta planta. Y el resultado de esa mejora fue un aumento del 25% de la capacidad de la planta. Entonces, eso fue un logro realmente espectacular porque fue prácticamente sin inversión de equipos nuevos, optimizando todo lo que había en el diseño original de esta planta. Entonces, yo hice una conferencia en Denver, Colorado, en febrero de 1987 sobre estas 48 mejoras. Al terminar la conferencia se acercaron personas de varios países y el primero de ellos fue el vicepresidente del URG de Alemania para informarme que había solicitado mis servicios para que yo formara parte del equipo de arranque del URGI, para arrancar una planta en Checoslovaquia, otra en la India y una tercera en Brasil. Y el vicepresidente del URGI justamente había estado en el arranque de esta planta en Venezuela y allá nos conocimos. Y justamente en pleno arranque yo fui sugiriendo mejoras que se fueron incorporando y fueron evitando paradas de planta y todo eso. Entonces, cuando haya oportunidad, podemos entrar en detalle de algunas de estas 48 mejoras. Perdón, Roldán, una pregunta. Sí, ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. ¿Tú eres de Venezuela? ¿Trabajaste con el INTEBEP? ¿Perdón? ¿Trabajaste con el INTEBEP? No, con Intevep no, pero PDVSA fue uno de mis 750 clientes que yo tuve en Venezuela. Era el cliente número 9 en importancia. Entonces, ¿por qué? ¿Tú tienes vínculos con INTEBEP o trabajaste con INTEBEP? Lo que pasa es que yo trabajé 18 años aquí en Colombia con el ICP. Y allí en el ICP conocí a don Jorge, ¿cuál era el apellido de él? No recuerdo en este momento. Un ex investigador del INTEBEP, con mucha experiencia, que hizo todo el trabajo ambiental de recuperación de la Ciénaga Miramar en en Barranca Bermeja y otros trabajos en Cartagena. Y sé de las altas calidades que tienen los investigadores en Venezuela. Bueno, yo tuve un vínculo con INTEBEP porque cuando yo estaba trabajando en Venezuela, la empresa, yo trabajé con la Exxon en la petroquímica de Cartagena y entonces llevaba creo que 3 años trabajando en Venezuela y la gente de la Exxon me llamó para que si quería regresar, que tenían una posición interesante para mí. Y entonces yo dije, bueno, antes de yo regresar a Colombia, voy a ver qué oportunidades hay aquí en Venezuela. Y aproveché para ver la Exxon en qué proyecto estaba vinculado y estaba justamente el director
de Intevep era un ingeniero de la Exxon, un ex ingeniero de la Exxon con doctorado y tal. Entonces yo fui a entrevista con él, nos entendimos perfectamente bien, porque éramos así de la familia de la Exxon. Entonces él me dijo, bueno, yo quiero que tú seas aquí el jefe de no sé qué departamento y tal, pero me dice, hay un inconveniente y es el sueldo. Digo, el máximo sueldo que te puedo ofrecer en ese momento eran como 5.000 bolívares por debajo del sueldo que yo tenía en ese momento. Entonces me dice, pues eso para ti no tiene ningún incentivo económico. Lo único sería el incentivo de la investigación y el clima que tenemos acá en el sitio donde estaban los laboratorios de Intevep, que eran en una parte alta sobre Caracas, ¿no? Entonces, sí, el Intevep tenía unos laboratorios muy buenos y, como te digo, el director en el año, creo que era 75, 76, era un exgerente de la Exxon. Ah, ok. Veo que esta planta tiene un sistema de control Honeywell TS-2000. Yo conocí el TS-3000 en la refinería de Barranca Bermeja hace veintitantos años. Bueno, en el 81 comenzó con el TS-2000 y después, creo que 3 años después, se pasó al 3000. Entonces, en el 3000 ya el Motor Control and Interlock System ya no era de Siemens, ya estaba incorporado en Honeywell. Sí. Entonces, bueno, si ustedes trabajaron con el 3000, pues estamos hablando de cosas comunes y tal. Y bueno, aquí en este proyecto pues tuvimos algo que ver también después con tecnologías, perdón, Pechiney de Francia, Rickhammer de Alemania, Hydro Aluminium de Noruega. Me Y gustaría hacer un apunte final para dejarte continuar con tu exposición. Cuando hablas de instrumentos virtuales, yo no sé, tú debes conocer a Lennart Ljung de Sweden, de Suecia, que escribió el Toolbox de identificación de sistemas de MATLAB. Pues yo utilicé el MATLAB y el LabVIEW, ¿no? Pero tú me mencionaste que una persona específica que desarrolló, Lennart Ljung, no recuerdo ver, por pero allá en el 90 y pico escribió un libro que es System Identification Theory for the User. y se aplicaba en LabVIEW y en MATLAB. Es eso mismo, ese es de instrumentos virtuales, solamente que allá se llama inferencia, sí, identificación de sistemas, y en el oil and gas se conoce como inferencia de propiedades. Perfecto. Bueno, te dejo continuar porque yo te estoy interrumpiendo mucho. No, es que justamente es eso, ¿no? Intercambiar ideas, experiencias y ver de qué manera sumamos nuestras experiencias, habilidades, contactos, tecnología para que lo pongamos al servicio en este caso, de la presidencia de Colombia, de las empresas de oil and gas, de lo que sea, porque la tecnología
es necesaria en cualquier tipo de proyecto, absolutamente necesaria. Sí. Bueno, entonces vamos a ver por acá. Bueno, aquí una de las 48 mejoras fue el sistema de control de temperatura del calcinador, que cuando yo entré a la planta, el primer día de trabajo, a las 7 de la mañana, yo pedí pues un juego de C&I, P&Is y el manual de descripción de la planta para conocer la planta. Y 4 horas después ya me di cuenta que había un error de diseño. Y es que la temperatura, el control de la temperatura del calcinador se hacía variando la velocidad de un tornillo que alimentaba sólidos a un elevador neumático. ¿Ustedes han trabajado con elevadores neumáticos? No, pero conozco más o menos el proceso del que estás hablando, que es el mismo de las cementeras. Correcto, sí, hay muchas plantas donde el transporte de sólidos se hace mediante un elevador neumático y el gas puede ser aire, puede ser gases de combustión, puede ser alguna corriente gaseosa del proceso, pero lo importante es saber que en un elevador neumático hay una relación de gas a sólido que es crítica. Si ¿Descompensa? si la cantidad de sólido excede la... Puede haber algo raro, sí, un accidente. Entonces, si esa relación excede un valor, hay un taponamiento del elevador neumático. Y los que hemos trabajado en plantas con elevadores neumáticos sabemos que una vez que eso se tapona, eso ocasiona una parada de planta que puede tomar horas y en algunos casos días. Entonces yo apenas veo esto, a las 4 horas digo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Miré en los C&I, P&I, quién era el que aprobaba esos planos y eran unos ingleses. Como les dije, Lurgi tenía sus oficinas en la torre sur del World Trade Center, el que destruyó el señor Bin Laden, ¿no? Las torres gemelas de Nueva York. Entonces, yo busqué en los C&I y P&I quién aprobó ese plan. Entonces, me llevaron a la oficina de él, era un inglés. Cuando yo le mencioné, le dije que consideraba que esto había que cambiarlo porque esto iba a originar paradas de planta con mucha frecuencia. Y al yo explicarle, él me dijo que estaba de acuerdo conmigo, que él había firmado eso, pero que él no tenía conocimiento en detalle de esta área, porque esta planta tenía casi 100 áreas. Esto era el área 45. Entonces me dijo, el responsable de esa área es otro inglés. Entonces fuimos a la oficina de ese otro inglés, me presentaron y tal, y cuando le expliqué, él estuvo de acuerdo de que eso parecía un error de diseño. Y efectivamente, a las 4 horas de mi primer día de trabajo ya estaba aportando una de las 48 mejoras al diseño original de esta planta. Entonces aquí hay algunos detalles de ese sistema de control y estos eran algunos resultados que se tenían antes de que esto se hiciera y después obviamente esta Se oscilación. parece a los detectores que se usan en los hornos para asegurar que siempre haya exceso de oxígeno.
Bueno, ya que hablas de exceso de oxígeno en los hornos. Sí, mi primer instrumento virtual fue justamente un instrumento virtual para medir el contenido de oxígeno en los gases de combustión de este calcinador, porque los sólidos eran recuperados en un precipitador electrostático. Entonces aquí se manejan altos amperajes, y si los gases que entran a este precipitador tienen hidrógeno, tienen monóxido de carbono, bueno, no sé si el monóxido, pero el hidrógeno, pues con una chispa eléctrica produce una explosión, y el accidente más grave que se puede producir en una planta de calcinación es la explosión del precipitador electrostático. Y justamente después que yo salí de esta planta, yo trabajé 8 años en este proyecto. Como 2 años después que yo salí, se produjeron 2 explosiones con, no recuerdo si hubo pérdida de vidas humanas, pero los daños fueron muy, muy grandes. Entonces, mi primer instrumento virtual era cómo medir el porcentaje de oxígeno en estos gases de combustión mediante un balance de masa y energía en línea, que lo monté en la TDC 2000, 4500. Y entonces yo tenía el instrumento virtual y la lectura del instrumento de campo en un gráfico en tiempo real. Cuando las curvas eran paralelas, significaba que no había ningún problema dentro del proceso, pero si las curvas interceptaban, a pesar de que no se hubiese activado ninguna alarma del proceso, el hecho de que las curvas interceptaran ya indicaba que había alguna anormalidad dentro del proceso. Entonces, eso era, al interceptarse, pues sonaban unas alarmas virtuales donde inmediatamente el operador de la sala de control se comunicaba con los operadores del área para que hicieran algunos chequeos específicos, y eso nos evitó pues accidentes que son realmente muy costosos, sobre todo cuando hay pérdida de vidas humanas acá. Entonces, ese ¿Verdad? fue... Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien porque mi investigación doctoral fue sobre integración de técnicas para la detección y el diagnóstico de fallos en la industria. Yo lo apliqué a una unidad de cracking catalítica, una refinería de petróleo, pero te entiendo de lo que estás hablando. Bueno, me parece muy bien. Entonces, ahí compaginan nuestra experiencia y el conocimiento de estas herramientas. Yo creo que vamos a complementarnos muy bien. Bueno, tal vez una anécdota hablando de refinerías. Mi pasantía industrial fue en la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, y mi primer día de trabajo me entregaron como 40 o 50 planos C&I, P&I, y me dice el jefe: tu trabajo es verificar que todo lo que está contenido en estos planos es correcto. Y en la UIS yo no había tenido oportunidad o sea, dentro de los cursos no nos daban en esa época instrumentación y control. Entonces tuve que ponerme ahí sobre la marcha a aprender eso. Y cuando pregunté,
le pregunté a uno del ingeniero, mira, de la gente de campo, ¿quién es la persona que me puede guiar para seguir el recorrido de las tuberías y de los instrumentos y tal? Entonces me dieron el nombre de alguien, Pedro Gómez o algo así. Entonces fui a conocerlo y cuando le dije, ¿no?, que yo estaba terminando mi ingeniería química y que estaba haciendo ese trabajo, me dice, usted es un ingeniero joven y necesita saber por dónde van estas tuberías. Yo lo que le recomiendo es que agarre su cartón de ingeniero y comience a escarbar para ver por dónde van las tuberías. Entonces, imagínate con esa ayuda. Bueno, muchas gracias, don Pedro, muy amable. ¿De qué año estamos hablando, Roldán? El año 1966. Dios Caramba. mío. ¿Cómo? O sea, tú conociste la refinería de Barrancabermeja cuando estaban construyendo el área de balance. El área de... Balance. No Todo te... lo que es las discorreductoras, cracking orthoflow. Es posible, ¿no? Yo recuerdo que había una planta de cracking catalítico. Sí, mis conocimientos de refinación de petróleo pues fueron esos, creo que fueron 6 meses que pasé yo en la refinería de Barrancabermeja y tuve que aprender ahí sobre la marcha, instrumentación y control, y me pareció un campo muy interesante, ¿no? Entonces, ¿Verdad? Pero tú eres colombiano o eres venezolano. yo soy colombiano, yo nací en Colombia y cuando estaba como en séptimo semestre en la UIS, pues yo dije, voy a ver cómo puedo progresar rápidamente. Entonces averigüé y en ese año la Embajada de Alemania estaba ofreciendo unas becas para estudiantes que quisieran terminar su carrera en Alemania. Entonces yo dije, esa es mi oportunidad, porque yo dije, apenas yo termine mi carrera, yo voy a continuar fuera. Y tenía como primer lugar Alemania, segundo Estados Unidos, tercero Canadá y cuarto Puerto Rico. Yo no tenía Venezuela dentro del listado. Entonces, en el séptimo semestre, yo me incluí en ese plan para terminar mi estudio en Alemania. Tomé el curso de alemán. El profesor de alemán era Günther Trapp, que después creo que fue rector de la UIS. Aprobé el curso de alemán y tal, pero había un requisito que la edad mínima eran 20 años y yo todavía no tenía los 20 años. Por esa razón no pude irme para Alemania para terminar mi carrera allá. El doctor Jorge Grosso se llamaba el investigador venezolano que trabajaba en el INTEBEB y que trabajó luego aquí en el ICP. Jorge Grosso. Tú tal vez lo conociste, no sé. Es posible, es posible. Tendría que, sí, así que lo recuerde como, conozco un Jorge Stambuk que terminó en ingeniería química, que trabajó con una multinacional de equipos de instrumentación y control, de equipos de laboratorio. Y hablando de eso, yo monté el laboratorio de la Exxon en la petroquímica de Cartagena. Entonces la Exxon me envió a... ¿Qué año? ¿Qué año, Roland? Eso fue en el 60,
68, por ahí más o menos. Yo comencé a trabajar en el 67 y como 2 años después, la gerencia de la Exxon me seleccionó para que yo fuera el jefe del laboratorio. Entonces, pues dentro de las funciones que tenía como jefe del laboratorio era el montaje de un sistema automático que se llamaba Technicon Autoanalyzer. Ese lo había montado la Exxon en todos los laboratorios que tenía en el mundo entero. Y entonces, para yo recibir entrenamiento en esos equipos, me enviaron a Costa Rica, que allá ya lo tenían instalado. Entonces yo estuve como 3 o 6 meses en Costa Rica y aprendí muy bien cómo funcionaba eso y aproveché para hacerle algunas mejoras a lo que ya ellos tenían instalado. Entonces me familiaricé completamente y entonces cuando regresé a Cartagena para montar el sistema de la petroquímica, yo le dije a mi jefe que consideraba que conocía perfectamente el sistema y que yo lo podía montar solo, y que nos íbamos a ahorrar 2 técnicos que venían para esos montajes. Esos técnicos costaban, no sé, unos $300 la hora, y que yo podía montar esos equipos. Y efectivamente logré montarlos y todo funcionó perfecto y con mejoras sobre el diseño original que tenía la empresa Technicon Autoanalyzer. Roldán, te cuento que me fascina escucharte hablar y estoy pensando que tengo que presentarte a un amigo que se llama Enrique Mejía, que trabajó conmigo en el ICP, que fue mi instructor, uno de mis instructores y que se parece mucho a ti, que es una Biblia andando en el tema de automatización y control. Oye, perfecto, perfecto, bienvenido. Sí, sí, a mí me gustan mucho todos estos temas, soy muy curioso y he logrado hacer unas mejoras realmente impresionantes. Bueno, para mencionarles una mejora, en esta planta había un problema mecánico de que unas válvulas rotatorias, que eran las que manejaban la cantidad de alúmina que se descargaba del enfriador de alúmina, esta alúmina, después que se enfriaba a una temperatura de unos 35 grados, se descargaba unas cintas transportadoras mediante unas válvulas rotatorias. No sé si han trabajado ustedes con válvulas rotatorias. Sí, claro, estaba pensando que la estrategia de control en la siguiente diapositiva se llama cross limiting. Ajá. Bueno, entonces acá este era un problema de ingeniería mecánica, ¿no? Y todos los expertos de todos los países que estaban trabajando en este proyecto enfocaron la solución del problema desde un punto de vista mecánico. Esas válvulas rotatorias tenían 9 paletas que rotaban dentro de un cilindro y las paletas eran de una aleación de un acero inoxidable con cromo, con molibdeno, algo que tenía una dureza
bastante alta y que eran resistentes a la erosión. Entonces, el problema era que esas paletas se rompían con una frecuencia muy alta y cada vez que se rompía una paleta esa, ocasionaba parada de la planta. Entonces el stock mínimo de esas paletas se consumió y hubo muchas paradas por la rotura de esas paletas, de esas válvulas rotatorias. Entonces estamos en pleno arranque de la planta. Yo estaba en el turno de 11 a 7. Yo estaba, cada ingeniero venezolano tenía un par alemán. Entonces el compañero alemán mío era el jefe del grupo de los alemanes. Y como a las entre 2 y 3 de la madrugada, se produjo la parada de la planta porque se rompió la válvula rotatoria. Entonces, pues tuvimos que ir allá al campo y tardamos como casi 2 horas para despejar el área y todo eso. Y todos cansados, sudando, cuando regresamos del campo hacia la sala de control y pasamos por el calcinador, aquí está el calcinador, y el calcinador descarga hacia un ciclón. Entonces, en ese momento que yo paso por acá, se me vino una idea y yo iba con el jefe alemán y le dije, ya tengo la solución para el problema de la válvula rotatoria. Se lo expliqué ahí en el campo. Ese alemán muy inteligente me lo captó. Llegamos a la sala de control, le hice un dibujo esquemático, lo entendió perfectamente bien. Me dice, estoy de acuerdo contigo y ya sé quién nos va a construir ese nuevo sistema. Me dijo, es Ackermann, que era el jefe del taller de Lurgi. Y sí, efectivamente dejamos en el reporte en español y en el reporte en alemán de que teníamos una idea para solucionar el problema de las válvulas rotatorias, reemplazarlas por un sistema neumático. Y ese fue una de las 48 mejoras. Entonces, fíjate que un problema netamente mecánico lo resolví por conociendo principios de la física. Sí, en este caso, vasos comunicantes, de cómo se puede lograr un manejo de sólidos mediante principios físicos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Roldán, ¿tú eres ingeniero químico o qué profesión tienes de pregrado? Yo me gradué de ingeniero químico, pero tuve que aprender prácticamente de todas las demás ingenierías para poder resolver problemas de la vida real y para poder después asesorar a empresas en las diferentes áreas. Y Entonces, disculpa, ¿en qué ciudad te encuentras en este momento? perdón, ¿En qué ciudad te encuentras en este momento? yo estoy en Bucaramanga, Colombia. Ah, ok, genial. Yo estoy en Bogotá Tú estás en Bogotá. y Y, Fabián está en Zipaquirá. bueno, perfecto. Entonces estamos en Colombia y vamos a votar este 19, ¿cierto? No, mi cédula está inscrita en Villavicencio. No puedo votar. No puedes votar, pero si pudieras, votarías por Rodolfo.
Si pudiera, me reservo mi voto Bueno, bueno, ok. para no generar controversias, porque el país está tan polarizado que uno si dice que el uno, el otro dice que el otro. Entonces, mejor no entremos en charlas políticas y nos sigamos hablando de ingeniería. Perfecto, de ¿Y acuerdo. tu doctorado en qué es, Roldán? ¿Perdón? ¿Tu doctorado en qué área es? No, yo no tuve tiempo de doctorarme. No tuve tiempo porque estos 56 años lo he pasado resolviendo problemas de la vida real y justamente tuve experiencias negativas con dos jefes. Un jefe de la Exxon era doctor de la Universidad de la Sorbona de París y el otro eh, con la Suisse, el jefe tenía un doctorado de la Universidad de Berkeley, creo. Y la experiencia fueron muy negativas, ¿no? Por ejemplo, el de la Exxon, cuando yo le explicaba algún problema que teníamos en la planta, él enfocaba la solución con unos conceptos teóricos que eran totalmente inaplicables, que no tenían nada que ver con la causa, con la solución del problema. Pero menos mal que en ese proyecto de la Exxon en Puerto Ordaz había tres empresas, ¿no? Uno que era la Exxon, otro que era Maquis, la empresa constructora, y la tercera empresa que era Fior de Venezuela. Entonces yo trabajaba con Fior de Venezuela y mi contraparte, yo era superintendente de ingeniería y mi contraparte de la Exxon era ingeniero químico con doctorado en el MIT o algo así. Pero ese ingeniero químico con doctorado, él sí tenía experiencia industrial. Entonces, con él sí hablábamos el mismo idioma, nos entendíamos. Cuando yo le hablaba de un problema de campo, que podría ser de mecánica, de instrumentación, de lo que fuese, él entendía por su experiencia en campo, entonces nos entendíamos perfectamente bien. Entonces, cuando había algún problema, yo se lo contaba a mi jefe, mi jefe me daba unas instrucciones totalmente fuera de la realidad, yo no le discutía nada, me iba a hablar con mi contraparte de la Exxon, con él sí nos entendíamos y en 10, 15 minutos ya teníamos la solución del problema. Entonces, yo no tuve tiempo de sacar ningún doctorado y si hay la oportunidad, pues bueno, pero considero que la experiencia industrial que he tenido es equivalente a varios doctorados que logré resolver exitosamente muchos problemas, ¿no? Roldán, recuérdame por favor que a unas próximas reuniones invita al doctor Jesús Velázquez, que tiene su empresa y trabaja en Prescriptive Analytics, todo el tema de optimización, porque ahora viendo el tema de optimización que tú tienes ahí con RDSE, pues hoy en día se utilizan otro tipo de optimizadores. Y Jesús Velázquez es de tu época también. Él también es colombiano, pero estudió en Venezuela y su doctorado, no sé, no recuerdo ni si es de Stanford o Berkeley. Ok, perfecto. Jesús Velázquez, me mencionaste otro. ¿Cuál fue el otro? Enrique Mejía, él es ingeniero químico de la UIS y tiene un doctorado también de la UIS
y es doctorado en ingeniería y él trabajó conmigo en el ICP. Él es de los veteranos, hace ingenierías básicas y de detalle. Perfecto, perfecto. Muy bien. Sí, Y el doctor Jesús Velázquez trabaja en todo el sector eléctrico. Él es de los que ha instalado optimizadores en termoeléctricas, en hidroeléctricas. entonces es muy posible que entre los equipos que él ha utilizado algunos han sido equipos de ETAP o ITAP. Muy probablemente. Sí, perfecto. Me parece muy Pero bien. él tiene sus propios desarrollos de software. Él tiene una plataforma para hacer Prescriptive Analytics, todo lo que es optimización. Se llama Optex. OPTEX. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, si la pudiésemos probar en vivo y en directo, pues eso sería... Él hace webinars periódicos. Voy a invitarte a los próximos webinars que haga para que tú también conozcas de él y de sus productos. Claro, claro. Muy bien. Perfecto, Carlos. Bueno, entonces, sí, como les dije, una de las alianzas es con Procore, que es una plataforma enfocada hacia la industria de la construcción, pero que simplemente es como un gemelo digital enfocado a la industria de la construcción. Entonces, eso lo podemos combinar con otras plataformas y la idea es probar y sacar adelante nuestros proyectos. Bueno, aquí es de otra conferencia que hice en Autodesk University. No sé si ustedes han asistido a Autodesk University. No, no la conozco. Bueno, yo he asistido creo que 3 veces y las primeras 2 veces, la una fue en San Francisco y la otra no recuerdo dónde fue, pero creo que a partir del año 2000 y tanto, la única ciudad de Estados Unidos que podía recibir la cantidad de personas que asistíamos a Autodesk University era Las Vegas, porque no hay otra ciudad con la cantidad de habitaciones de hoteles para recibir a tanta gente. Entonces, en el 2012, el tema de la conferencia que dicté era la integración de los productos Autodesk con los productos que yo había desarrollado hasta ese momento. Bueno, aquí la idea del gemelo digital Colombia, que le estoy presentando a Rodolfo Hernández, pues es que tengamos medidores de desempeño del presidente, de cada ministro, cada gobernador, senador, presidente, tal, usando los métodos, los mejores métodos que estén disponibles en el momento. Y aquí en este caso, pues que haya alarmas, que cada desempeño va a tener su zona verde, amarilla, naranja y roja, y que apenas cualquier funcionario salga de la zona verde, reciba sus alarmas y tal, y si no logra salir, regresar a la zona verde, llega a la zona naranja, pues que haya un cambio automático de ese funcionario, que puede ser el presidente, el ministro, el gobernador, el alcalde, el senador. Wow, genial. El presidente de Copetola, el presidente de la ANH, del INS, lo que sea. El que no dé la talla, pues es reemplazado sin tener que esperar 4 años, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar? El que tenga el KPI más alto de un grupo de 3. Entonces, esos KPIs pues también son blindados
por ciberseguridad para que nadie los pueda alterar y no pueda haber corrupción, no pueda haber componendas para que alguien falsee la información y hagan contratos en perjuicio de los intereses del país, etc. Bueno, entonces aquí algunas de las dictaduras, vamos a ver, algunas de las dictaduras: Corea del Norte 74 años, Cuba 63, Venezuela 23, Nicaragua 15. Perú ingresó a este listado desafortunadamente, y Chile, ¿no? Perú y Chile considero que son dos de los países más desarrollados de Latinoamérica, con los desempeños económicos más altos, que redujeron que la pobreza notablemente, bueno, todos los indicadores positivos, pero ojalá no vaya a ocurrir lo que ha ocurrido en estos casos anteriores, y que Colombia no ingrese a este listado definitivamente. Bueno, entonces aquí algunos de los puntos que le estaría proponiendo a Rodolfo Hernández, y es que, por ejemplo, para poder desempeñar un cargo en todo el gobierno, debe tener una experiencia gerencial exitosa comprobada de mínimo 5 años. Si no lo tiene, esa persona no es candidato a desempeñar ningún cargo dentro de la administración. Vamos a tener gemelos digitales de cada proyecto, de cada empresa, de cada cliente, cada proveedor, cada aliado. Vamos a tener instrumentos virtuales de los parámetros críticos de cada proyecto. Vamos a tener gráficos de los instrumentos virtuales versus los instrumentos reales. Ahí vamos a hacer uso del Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas. Vamos a desarrollar algoritmos multivariables para predecir los parámetros críticos de cada proyecto. Ahí vamos a utilizar inteligencia artificial, Python, Excel, Rhiostat, SSPS, StatGraphics y cualquier otro herramienta estadística que esté disponible en el momento. Vamos a crear un vínculo dinámico entre las fases de un proyecto, o sea, entre el diseño, la planificación y la ejecución. Y aquí, por ejemplo, en el diseño, vamos a comenzar con un estudio de factibilidad tecnológica, ¿no? Que el proyecto que se esté planteando no viole reglas de la física, la termodinámica o cualquier otra regla, digamos, que haga inviable el proyecto. Y obviamente va a tener factibilidad económica, factibilidad política y todo tipo de factibilidades. Entonces, un vínculo dinámico entre las fases del proyecto: diseño, planificación y ejecución. Un vínculo dinámico entre las herramientas, porque esto es una debilidad. Si ustedes analizan los proyectos de cualquier país o en la mayoría de los países, no hay un vínculo dinámico, son como silos. Entonces, lo que ocurre en arquitectura, por ejemplo, no se transmite en tiempo real a todas las demás disciplinas, porque cualquier cambio en la arquitectura pues va a afectar la mecánica, la electricidad, la plomería, el sistema contra incendio y todo lo demás. Entonces, tiene que haber un vínculo dinámico y blindado de que esa información sea segura y tal. Entonces, aquí algunas de las herramientas que normalmente se han venido utilizando en los proyectos.
el vínculo dinámico entre las disciplinas, cuáles disciplinas, la parte de obras civiles, la arquitectura, la mecánica, la electricidad, la plomería, el heating, ventilation and air conditioning, las finanzas, la auditoría, la inspección, etc. Y esto de los conceptos básicos de cada disciplina, cada fase del proyecto y cada herramienta. Quiere que les haga una pregunta. Y ustedes saben la ecuación para calcular la fecha de comienzo de cada una de las tareas de un proyecto. Yo lo vi en la universidad y pues también lo apliqué, pero yo miré un poco el tema del PMBOK, ¿no? Para proyectos y así como la campana de Gauss y digamos, cuándo empieza un proyecto, cuándo no empieza, cuándo es el alistamiento de todo un proyecto, ¿cierto? Digamos, ahorita me tocaría hacer un recorrido y un barrido, pero me parece genial lo que tú estás planteando como una solución a la gobernabilidad de un país, ¿no? Digamos que ahí me causa es como una pregunta y bueno, como te digo, sí tengo conocimientos, o sea, ahorita digamos, es como cuando estoy en un proyecto que estábamos para, el proyecto, se los comparto, era para temas de narcotráfico acá en Colombia, entonces fue un proyecto que ya no es tan top secret, pero en su momento fue top secret, y fue con una empresa de hardware y de software acá en Colombia, y lo que se estaba haciendo es que las cámaras, o sea, las cámaras pudieran establecer una proyección para poder mandar al suelo las tropas o para poder, digamos que teledirigir, para poder destruir un campo de droga. Entonces se hizo cálculos, se hizo con unas herramientas súper sofisticadas y pues incluso en el equipo había un experto en cálculo vectorial, entre otras disciplinas de la matemática, y nos ayudó de esa manera a transmitirnos. Nosotros creamos ese algoritmo en software y pues ya es diferente a verlo en modelo 3D, ¿no? Y, entonces lo que estás diciendo es viable, totalmente viable. Ahora, pues si se lo hay que presentar a Rodolfo, me parece. Lástima porque esto hubiera sido una sobre la manga presentarlo para su campaña. El simple hecho de decir que nos vamos a meter con tecnología para que Colombia empiece a ser una potencia en Latinoamérica. Sería genial, pero pues ya estamos al próximo fin de semana que ya prácticamente se nos vinieron las elecciones encima, entonces no sé qué tan viable, ¿cierto? Que tenemos una problemática y estamos hablando del contraproponente. Es una persona que es bastante, yo creo que para dirigir un país uno tiene que dirigirlo con los pies en la tierra, ¿no? Hay gente que es soñadora y dice, no, yo voy a cambiar, voy contra las leyes de la física, esto es así. Y para mí eso son políticos filosóficos que inventan cosas, que se las imaginan y que realmente no tienen los conocimientos para saber si se puede o no hacer, como un metro en el aire que viaje por todo Colombia. Entonces, son cosas que son fantasiosas precisamente porque desafortunadamente en la población de Latinoamérica tenemos mucha población en la ignorancia. No digo que seamos todos, pero es un gran porcentaje en cada país, en Colombia, en Chile, en Argentina, bueno, en cada país tenemos una población vulnerable que no tienen conocimientos y que su conocimiento es bastante empírico y algunos que se inventan. O sea, yo decía la vez pasada, porque yo intenté también presentar uno de mis proyectos, que es con Cybis, y yo veo que digamos que no lo entendían. Yo lo presenté para APSCO y el Ministerio de las TIC, supuestamente, y también estuve con el SENA. Y solo un muchacho del SENA, que supuestamente era el que ayudaba a buscar el presupuesto, medio lo entendió, ¿sí? Entonces no hay gente capacitada que tú puedas presentar un proyecto como el que nos estás presentando a nosotros, ¿sí? Yo lo entiendo, porque digamos que tengo los estudios y sé de qué me hablas, pero digamos para esa gente no existe más que la naturaleza, digámoslo así, o sea, no ven más allá de lo que se está creando para poder nosotros crecer como raza humana, lo veo así, no lo ven, no lo ven, o sea, prefieren poner un presidente o una vicepresidenta que
que no sepa, que sea analfabeta totalmente, que no sepa ni siquiera leer y escribir, o si sabe leer y escribir, pero decir atorrancias, la eligen. Entonces, pues, si esa es una persona que va a dirigir un país, si se dan cuenta las potencias, así sea de dictadura, Cuba, gente rebelde, dictadores rebeldes, pero ignorantes, porque no hicieron que su país saliera a volverse una potencia. Claro, podemos criticar a China, pero es que China es una potencia económica. Puede ser una dictadura, pero es otro tipo de, no es una dictadura de pobreza, de filosofía barata, es una dictadura de conocimiento. Digamos que la mayoría del pueblo chino está preparado para hacer que el país sea una potencia. Acá no. Acá, ¿cómo vamos a decir si hay personas que ni siquiera saben leer y escribir? Mucho menos que se sienten con nosotros a hacer dispositivos electrónicos para automatizar las fincas o crear paneles solares para minimizar la carga eléctrica, cambiar a fuentes renovables. Eso no lo van a hacer. Y pues desafortunadamente yo voy también, y lo digo acá por Rodolfo, no voy por Petro porque el tipo es muy fantasioso, pero la gente no sabe eso. ¿Sí? Entonces, Pues es complicado. fíjate, perdón que te interrumpa, ¿no? En esto de los conceptos básicos, yo creo que es importante recalcar, porque esta es una ecuación que tiene 6 elementos. ¿Ok? Y en los últimos 34 años yo he hecho esta pregunta y hasta ahora nadie me ha dado la respuesta correcta. Espero que hoy tú me digas cuáles son los 6 elementos para calcular la fecha de comienzo de cada una de las tareas de un proyecto. Ok, espérame. Espérame un segundo. Yo creo que para establecer la fecha de comienzo, ¿no? Sí, la fecha de comienzo es una ecuación que tiene 6 elementos. Ok. Bueno, Bueno, es un dolor de cabeza. si Sí, quieres, sí, piénsala y después me la y te la digo, envías. sí. Sí, No, no, ok. la hablamos. Si quieres, ve avanzando y ya te respondo esa pregunta. Sí, porque vos Yo les pido unos pocos minutos que necesito desconectarme y ya vuelvo y me conecto. te escuché con feedback, con eco. Si me puedes repetir, por favor. No, les decía que me regalen unos cortos minutos que necesito desconectarme y ya vuelvo y me conecto. Ah, perfecto, perfecto. Está muy bien. Entonces, si quiere, continuamos acá. Ok. Este punto 10 es una auditoría técnica que también me la inventé hace unos 34 años, y es que yo exporto la base de datos de un proyecto, por ejemplo, la base de datos de Revit, que contiene toda la arquitectura mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio. Yo exporto eso a Excel. En Excel tengo un chequeo de que los datos que me está generando Revit son correctos. Entonces, yo coloco un parámetro crítico, por ejemplo, coloco el valor que me da Revit, el valor que me da Excel, y una tercera columna que es la diferencia entre el valor de Revit y el valor de Excel. Totalizo esa columna puede tener miles. Yo tengo un proyecto de 70,000 tareas, que Las fue tareas, sí. una de las 4 hidroeléctricas que se construyeron en el río Caroní, que son la hidroeléctrica de Guri, la de Tocoma, la de Caruachi y la de Macagua. Uno de esos proyectos tiene 70,000 tareas. Entonces, con esta auditoría técnica, yo en fracción de segundo verifico que los 70,000 valores son correctos. Mediante esa auditoría técnica descubrí 3 errores que comete Project.
¿Tú sabes cuáles son esos 3 errores? Pues yo me imagino que uno de ellos es que, pues él nunca va a saber, o sea, Project recibe datos, pero él nunca va a saber si hay una curva. La curva S es que se llama. Él no va a saber incluso si una tarea, bueno, uno puede poner una tarea que se atrasó, pero él recalcula sin saber que hay tantos factores alrededor de esa tarea que puede que se me atrase, pero no se me atrase en un total real. Es decir, es un total proyectado, pero realmente yo puedo hacer que optimizar otras cosas, así como tú estabas diciendo de la planta, para minimizar. O sea, yo me puedo atrasar una tarea porque no es imposible que no pase, ¿no? Tú puedes tener una fecha de inicio del proyecto y una fecha fin, digamos, empezó hoy y termina en un año. Pero en ese año hay una fluctuación de tareas y hay también un tema en que puede que una tarea sea dependiente de la otra y atrase otra. Entonces ahí tú cómo lo haces. O sea, me imagino que tú tienes una técnica o estás pensando en una técnica porque te gusta resolver problemas. ¿Cómo hacerlo con todas estas herramientas, Project, con todo lo que tengas, con AutoCAD, con Civil, con todo esto, cómo haces para optimizar eso y para que la tarea se ejecute en el tiempo que es necesario, ¿no? Sí. Bueno, estos 3 errores hasta ahora nadie los ha detectado. El de Project yo creo que es que calcula mal las fechas. A mí me pasó una vez, no sé si estamos hablando de lo mismo. Una vez hice un cálculo de fechas y yo tuve que corregirlo manualmente porque las gráficas se me disparaban. No sé, yo le estaba metiendo los datos y después cuando modifiqué un dato, él me recalculó mal. No sé si sea ese error al que hablas o haya otros. Bueno, después podríamos entrar en detalle los 3 errores y como te digo, hasta ahora nadie lo sabe descubrir. Esto lo descubrí yo en el año 1998. Ok. Fue un curso donde la empresa petrolera Pérez Compa, que es una empresa argentina que tenía proyectos en Venezuela, en el Zulia, en Barinas, en Anzoátegui y en Bolívar. Entonces, Ujú. esa empresa se enteró que yo dictaba cursos de Project y organizó un curso para todos los gerentes e ingenieros, superintendentes de los 3 departamentos, de los 3 estados. Y entonces me puso 2 condiciones, que fuese con el Project 98 que acababa de salir en ese momento y que fuese con la versión en inglés, porque el idioma oficial de ellos era el inglés, porque tienen alianzas con empresas con la Shell, con la Exxon, con la BP, todas esas. Ok, entonces, Pero tú estás sí, hablando de los errores como tal de la herramienta, ¿cierto? sí, errores que comete el proyecto. Ah, ok, la herramienta. Ok. Sí. Entonces, como te digo, en el año 98 yo tuve que actualizar el manual del Project 95, que era el que tenía en ese momento, actualizarlo a la versión 98. Entonces, el curso comenzaba el lunes y el domingo a las 9 de la mañana yo le descubrí el primer error. Mm, Tardé 4 horas para verificar de que en realidad cometí el error, sí, y en total 3 errores. Entonces, ok. durante esas 4 horas comprobé que realmente cometía el error. Entonces, ya a la 1 de la tarde llamé al gerente de proyectos de la empresa para decirle que teníamos que reunirnos 1 hora antes del inicio del curso y que estuviese un ingeniero de sistemas para que nos instalara La actualización, sí. las 2 versiones del Project, porque el Project 95 no cometía ese error y entonces, vamos a decir,
el proyecto se hacía parte en la versión 98 y parte con la versión 95. Entonces, la versión 95, como no cometía los errores, ese archivo después se abría con el proyecto 98 y se continuaba el resto de la planificación del proyecto. Ya, me imagino que uno de los errores comunes era, digamos que, por ejemplo, bueno, no sé si en esa versión del 95, yo empecé a usarlo como desde el 2000, bueno, no sé, la versión 2013 o necesito 2010, creo, pero pues me imagino que tenía que ver, por ejemplo, uno de los errores era las tareas, ¿no? Sí, Creo que no calculaba bien las tareas. después con calma abrimos un Un espacio. proyecto, sí, y ahí vemos cuáles son los errores. ¿Has trabajado con AutoCAD Civil 3D? No, con el 3D no, civil no, pero sí, bueno, ¿qué versión? Yo trabajé AutoCAD 2000, pues ya Bueno, está re vieja. fíjate que yo dejé de utilizar el AutoCAD básico hace como 20 años. Ah, ok. Y la recomendación que yo le doy a todos mis clientes es que no usen el AutoCAD básico. Pueden usar el AutoCAD Civil 3D, el AutoCAD Plan 3D, el AutoCAD Electrical, dependiendo del tipo de proyecto. Pero el AutoCAD básico considero que es una pérdida de tiempo, porque, por ejemplo, si vas a manejar la parte civil, el AutoCAD Civil 3D tiene una cantidad de herramientas que te hacen en segundos lo que tú tardarías meses tratando de hacerlo con el AutoCAD básico. Me imagino, sí. Sí, entonces no tiene ningún sentido ponerse uno a gastar meses cuando el Civil 3D o el Plan 3D te lo hace en segundos. Con el AutoCAD Plan 3D has trabajado. ¿Con cuál? Con El AutoCAD Plant 3D. No, pero académico, no profesionalmente. Bueno, fíjate, eso también yo se lo recomiendo a todos mis clientes. Todos los planos de instrumentación y control, todos los listados de materiales y tal, o sea, todo el diseño se hace con AutoCAD Plan 3D y ahí se generan listados de materiales y todo eso que tú lo exportas directamente del AutoCAD Plan 3D al Excel y después al Project y ahí tienes los presupuestos. Y el AutoCAD Plan 3D pues tiene inteligencia artificial incorporada, entonces tiene como 30, 40 controles de errores que uno puede cometer, ¿no? Por ejemplo, si tú estás conectando un tanque con una bomba y la conexión es de una brida del fondo del tanque a la brida de succión de la bomba y tú hiciste la conexión en sentido contrario, o sea, desde la bomba hacia el tanque. Entonces, el AutoCAD Plan 3D te detecta ese error en el sentido del flujo. Si colocas un accesorio, una válvula, una reducción, una T, cualquier válvula o accesorio que no sea del tamaño adecuado, que no sea de la especificación adecuada, todo eso te lo detecta automáticamente. Chévere. Los clash, las interferencias, si una tubería está interfiriendo con una viga, con una columna, con una estructura, eso te lo detecta también. Entonces, no tiene sentido. Para mí, Autodesk debería desaparecer el AutoCAD básico, pero bueno, por cuestiones de mercadeo, ellos Sí, todavía claro. lo Complicado. mantienen. Ok.
Entonces, Carlos, Carlos se retiró, volvió a entrar. creo que ya volvió, ya se incorporó Carlos nuevamente. Sí, muchas gracias. Qué pena con ustedes, me perdí parte de la charla. Continúa, por favor, Roldán. Sí, el video de todas maneras yo se lo voy a compartir para que cualquier comentario lo podamos hacer. Bueno, entonces aquí, como les decía, factores que afectan el costo, la duración, la calidad y la seguridad de tu proyecto. Esta ecuación de 6 elementos que, como le digo, hasta ahora no he encontrado ninguna persona, inclusive ustedes pueden buscar todos los videos que hay en internet en este momento, de todos los países, en todos los idiomas y de todas las empresas. Y estoy casi seguro que no van a conseguir esta ecuación. Y no la van a conseguir en el PMBOK, ni en el PMI, ni... Ninguno de esos. Perdona, Roldán. Perdona, ¿será que te podemos molestar si nos la compartes o me la compartes? Me gustaría conocerla. Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, para que lo hagamos en vivo y en directo ya con un... A ver, un momentico por acá, vamos aquí. Vamos a Project nivel 1. Project nivel 1, Doc. Vamos al manual. Este es el manual que yo tengo de Project nivel 1. Tengo 3 niveles. Qué súper. Entonces, vamos aquí. Ah, mire, no sé si ustedes saben, cuando abran un archivo de Word, lo primero que tienen que hacer es irse a revisar. Y aquí donde dice todas las revisiones, seleccionar sin revisión. Y aquí donde dice aceptar, seleccionar aceptar todos los cambios y detener seguimiento. Si ustedes no hacen eso y ustedes están participando en el proyecto Insiders de Microsoft, entonces el Word comienza a hacer una cantidad de chequeos que te consume prácticamente todos los recursos de tu computadora. Ah, ok. Y no te deja trabajar. Bueno, entonces vámonos al final y vamos a buscar por acá comienzo. La palabra comienzo, vamos a ver, comienzo. Y porque no recuerdo en qué página está, vamos a ver. Aquí está, fecha de comienzo. Vamos a ver si está. No, esta es la fecha fin. Okay. Control Z. Están buscando comienzo. Uh-huh. Aquí está. Fecha comienzo. Es igual a la fecha fin de la predecesora más el lag o posposición más los días no laborables más la restricción más tarea no interrumpible más proyecto insertado. Entonces, el fin de la predecesora, pues eso no tiene ninguna discusión, eso todo el mundo sabe cuál es. El lag es el retardo, ¿no? Que, por ejemplo, si tú vas a hacer, si la tarea predecesora
incluye una losa de concreto, ¿no? Y la sucesora es algo de utilizar esa losa de concreto. Entonces, si en la tarea predecesora ocurre un fenómeno físico, químico, termodinámico, cinético, biológico, en este caso el fraguado del concreto es un proceso físico y termodinámico, entonces hay que establecer el lag de ese proceso. Ustedes recuerdan el tiempo de fraguado del concreto, ¿cuánto es? ¿No es como 2 días o...? Bueno, si ustedes buscan los manuales de ingeniería civil y todo eso, dice que el fraguado del concreto se logra a los 28 días. Y Ok. durante muchos años ese era el lag o la posposición. Había que esperar 28 días para Quedará que la bien. estructura de concreto adquiriera su resistencia mecánica para poder soportar cargas. Pero hace muchos años se inventaron los aceleradores de fraguado. Hay varias empresas que fabrican unos productos que aceleran el fraguado del concreto y hoy en día ya a las 48 horas de haber vaciado una placa, una estructura de concreto, si tú tienes refuerzo de los puntales que soportan esa losa o tal, entonces el acelerador de fraguado permite que a las 48 horas tú ya le puedas aplicar carga. Entonces ese lag se redujo de 28 días a 2 días. Ok. Entonces ya tenemos el fin de la predecesora, ese lag, ¿no? Los días no laborables es que, por ejemplo, si la tarea predecesora está terminando el viernes a las 4:25 de la tarde. Entonces, si el calendario o uno de los calendarios del proyecto dice que los viernes se trabaja hasta las 4 de la tarde, entonces la tarea no va a terminar el viernes a las 4 de la tarde, sino que terminaría el lunes. Y si el lunes es festivo, y si el martes es martes de carnaval, entonces ya la tarea iría a terminar el miércoles de la siguiente semana. Entonces, ahí en ese caso hay que saber esto, porque si es así y Project te dice que la tarea no va a terminar el viernes a las 4:25, sino que va a ser el miércoles a las 7:35 o algo así, entonces tú tienes que hacer el cambio de planificación para que no ocurra ese retraso. Las restricciones, ¿no? Sabe que Project tiene cierta cantidad de restricciones, como por ejemplo no puede terminar después de tal fecha, no puede comenzar antes de tal fecha, debe terminar en tal fecha, debe comenzar en tal fecha. ¿Tal? Entonces, a algunas tareas hay que incluirle algunas restricciones y Project respeta esas restricciones que ustedes hayan colocado. Okay. Este término, tarea no interrumpible. Entonces, eso se aplicaría, por ejemplo, en eso, ¿no? En el fraguado del concreto, el secado y curado de un refractario para un horno, para una caldera. Tú no puedes interrumpir el fraguado del concreto, el secado del refractario y decir, durante la hora del almuerzo se suspende el fraguado. Sábado y domingo no hay fraguado porque es festivo.
en Semana Santa no hay fraguado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y este término hay que incluirlo dentro de la ecuación. Y el sexto elemento de la ecuación es si es un proyecto insertado. Cuando tú estás trabajando con un portafolio de proyectos, entonces la tarea predecesora de un proyecto puede ser otro proyecto completo. Entonces, si ese es el caso, entonces hay que tener en cuenta eso y la ecuación tiene que saber si la tarea predecesora es un proyecto completo. Entonces, los reto a que busquen en todos los videos que haya en internet de todos los idiomas de todas las empresas, incluyendo el PMI, el PMBOK, todo eso, la última versión, a ver si consiguen esta ecuación de 6 términos. Tienen un premio de $100, ¿no? Al primero que lo consiga. Esa que estás planteando, no, pero tengo por acá una ecuación que estaba buscando. Y ahorita te la comparto. Bueno, entonces tienen esa ecuación para que ya la comiencen a compartir con sus colegas, compañeros, aliados y tal. Bueno, y ya van a ser las 12 y tengo un compromiso a las 12. Entonces, me gustaría escuchar sus últimos comentarios y cuándo podemos hacer la próxima reunión, incluyendo a los invitados que mencionó Carlos, Jesús Velázquez, Enrique Mejía y tal. Bueno, yo creo que Roldán, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Me parece genial en lo que estás parado. Todo este tema de investigación, todo este tema de, digamos, de poder automatizar, ¿no? También a través de esta ingeniería aplicada. Me encanta el tema. Yo estoy metido en un proyecto precisamente para poder, digamos, hacer que las ciudades en Colombia se vuelvan ciudades inteligentes. Y bueno, no solo ciudades, o sea, yo creo que todos nuestros entornos se vuelvan inteligentes, esa es la palabra indicada para eso. Es decir, el entorno campo, el entorno vivienda, el entorno construcción. Lo tengo desde otro panorama, pero me gusta mucho este tema industrial. Para mí este es un entorno industrial, pero también es aplicable para proyectos. Veo que tú cogiste, digamos, proyectos que pueden ser industriales, ya sea de cualquier tipo de industria, poder aplicar esa automatización del proyecto, o bueno, en ese caso estos cálculos, en otras ramas, como en el de gobierno, que hablas así de el presidente, los ministros, me parece genial. Pues nada, ojalá pues que sigas con este tema, ojalá pues sigamos viéndonos en reuniones y me llama mucho la atención por mi parte, ¿sí? Me llama mucho la atención y pues sería interesante de pronto trabajar juntos en algunos de estos proyectos, ¿no? Yo ahorita estoy muy enfocado en lo que son ciudades inteligentes y en eso me estoy enfocando con mi compañía que se llama Cybis. Ya llevamos 2 años, 7 meses, entonces estoy súper enfocado con ciudades inteligentes. ¿Qué entornos estamos ahorita? Tenemos cuatro pilares. El primer pilar es vivienda, el segundo es comercio, el tercero es legal y el cuarto es turismo. Pero pues también está contemplado el de la construcción, el de la industria, el del trabajo y otros más. Nosotros le llamamos entornos. Bueno, ahí también se llama environment. Veo Connective Environment, pero nosotros, digamos, en Cybis tenemos un lenguaje común en los proyectos de tecnología que estamos abarcando y pues esperamos ya salir el próximo año en el sector vivienda específicamente. Después, sí, como vivienda está muy al lado de construcción, posiblemente
nos metamos con vivienda y construcción. Pero para nosotros construcción es un entorno independiente, ¿sí? Eso es como otro pilar, que son muchas cosas para hacer en el sector construcción y otras también para el sector vivienda. Hay muchas cosas de tecnología que faltan en el sector comercio, y tecnología no es precisamente tener una aplicación como Rappi en el celular. Eso no es tecnología. Tecnología es eso que tú estás planteando, de qué manera realmente empezamos a hablar de ciudades inteligentes, y cuando hablamos de eso hablamos del Internet de las cosas, de dispositivos inteligentes que funcionan como las personitas. Entonces, cada dispositivo tiene su inteligencia y se trabaja a través de sistemas integrales y alternados, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un tema, nuestro ecosistema, le pusimos el nombre de Digital Society, y ese ecosistema para nosotros va a ser en un futuro un Cyberverse. Ese es el nombre, no es un metaverse, porque nosotros interactuamos, a diferencia de un metaverso como lo planteó Facebook. El tema es que Facebook dice, pónganse unas gafas y métanse y hagan realidad mixta en sus lugares de trabajo. Entonces tú podrías estar haciendo temas de construcción y en vez de tener una herramienta como AutoCAD, imagínate AutoCAD, pero en tus gafas, en tercera dimensión, ¿no? Que tú miras, digamos, por donde pasa la tubería. Todavía no está construido, pero él te proyecta gráficamente a través de la realidad mixta eh, todas estas posibilidades. Entonces, ¿por qué no lo comparo con el metaverso del concepto que tiene Mark Zuckerberg de Facebook? Porque ellos es más de entretenimiento, que uno se meta ponga unas gafas y que se meta a un mundo virtual y que interactúe. Digamos, está más como para el entretenimiento. En cambio, nosotros estamos más orientados para el tema de la automatización, la industria, los dispositivos mecánicos, electrónicos y robóticos. Por ende, Cyberverse, porque lo que queremos es pretender ayudar a que haya un crecimiento en tecnología y crear de Colombia una ciudad, un país inteligente. ¿Listo? Perfecto, y coincido 100% contigo. Entonces creo que estamos muy bien enfocados y vamos a poder compartir y, digamos, sumar todos esos conocimientos, experiencias y habilidades para que saquemos adelante nuestros proyectos. Excelente, que así sea. Bueno, entonces, muchas gracias por su tiempo y planificamos la próxima reunión. Y yo les voy Roland, a... muchas gracias por la exposición, por tu tiempo. Estos temas resuenan mucho en Fabián, en mí. Cuenta con nosotros. Yo tengo un par de observaciones sobre tu proyecto, si me permites hacerlas. Sí, sí, claro, cómo no. Me parece genial, fantástico poder hacer seguimiento y optimización de los proyectos y de las instituciones como tal del país, pero es un proyecto muy ambicioso. Si de pronto tú centras tu propuesta en algunas empresas industriales del Estado, yo sé que Ecopetrol es muy juicioso con el seguimiento, yo sé que ISA es muy juiciosa, de pronto habrán algunas otras en las que se pueda implementar tu modelo, pero si tratas de abarcar demasiado, yo pienso que de pronto pueden haber, o sea, en 4 años no creo que se alcance a lograr lo que tú tienes en la mente. Sí, mira, justamente yo me comuniqué con Eiva Caballero, que trabaja en el ICP y que es colega tuyo, ¿no? Y tratamos de entrar al gemelo digital de la refinería de Ecopetrol, porque ahí se utilizan plataformas de HiSys, de Aspen, toda esa, de ITAP también, pero nos encontramos con el problema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, si logramos superar ese obstáculo, porque ahí podemos hacer unas pruebas que en 48 horas ya tenemos resultados. Entonces, ya sea con Ecopetrol, con ISA, con cualquiera, si ustedes me dicen, mira, tenemos acceso a tal gemelo digital,
en 48 horas ya podemos mostrar resultados. Por ahora ha sido el problema de la confidencialidad, ¿no? Con Ecopetrol, con ITAB Estados Unidos y tal. Entonces, si ustedes me dicen que el lunes ya podemos ingresar a la refinería de Barrancabermeja, la de Cartagena o lo que sea, ISA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cualquiera. Lo importante es tener datos históricos y con esos datos históricos aplicar toda esta experiencia de los últimos 34 años. Súper. Bueno, entonces, muchas gracias por su tiempo. Nos ponemos en contacto para planificar la próxima reunión y apenas esté el video disponible, yo se los comparto. Bueno, muchas gracias. Roldán, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.